¿Sabían que el 80% de la humanidad tiene deficiencias en generar una comunicación efectiva? ¿Quién sabía eso? Cuando tú te comunicas de manera inadecuada, suceden confusiones, ¿no? Y yo te voy a echar un cuento. Tú sabes que en estos días yo estaba con unos clientes y estábamos conversando de una serie de cosas y de repente yo vengo y le digo a una de las personas: mételo y sácalo. Me pela los ojos la gerente, el otro amigo se echa a reír y el tercero ni entendió, ¿no? Entonces yo me di cuenta de la torta que puse y yo dije: disculpa, por favor mete y saca la silla. La mujer, el corazón se le puso ya en el estómago adecuadamente, el otro se rió y el otro entendió. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento hemos cometido ese tipo de errores? Levante la mano, ¿sí o no? Es por una falta de comunicación adecuada y efectiva. Si yo, por ejemplo, le digo a uno de ustedes: mira, vete para allá, ¿qué entiende? Alguien que me diga, ¿quién entiende? Yo digo: vete para allá. Ajá, ¿a dónde? ¿Me entiendes? ¿Para allá? Ahora, si yo a ti te digo: mira, sal y vete al lobby, ¿qué es más efectivo? Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que habituarnos a hablar adecuadamente con las palabras y construir un mensaje específico. Y eso pasa mucho con los niños, ¿no? Que tú le dices al niño: no corras, no corras, y el chamo sigue corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su mente, como la palabra no la procesa después de un verbo de acción, el chamo está obedeciéndote. Ahora, si tú le dices al niño: hey, detente, ¿qué es más efectivo? ¿No corras o decirle detente? Entonces, esos detalles, como dice Cantinflas, ahí está el detalle del por qué a veces nosotros ponemos la torta. Y esa torta nos trae dificultades, ¿no? En estos días, yo recuerdo que hablando con una amiga que ella está fuera de Venezuela, ella es de otro país, yo vengo, y claro, tú sabes que aquí nosotros le decimos a los niños chamos. Y yo vengo y le digo, porque uno está automático a veces, yo le digo: mira, ¿y tú chamo? Y ella se queda silenciosa, callada, y me dice: ¿cómo? Y digo: tú chamo. Cuando yo me doy cuenta de que mi comunicación en ningún momento fue efectiva, yo le digo: disculpa, chamo. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela le decimos chamo a los niños o a cualquier persona. Y le explico, le digo: ¿cómo están tus niños? Ahí ella entendió. ¿Por qué te he hecho esta historia? Porque dependiendo del lugar donde tú estés, debes entender que en ciertas partes de Latinoamérica se habla el mismo español, sin embargo hay palabras distintas. Nosotros los venezolanos somos muy particulares y tenemos, digámoslo así, palabras muy particulares que en otras partes de Latinoamérica en ningún momento se utilizan. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo estaba en Panamá y realmente estaba molesto y yo entro a un taxi con un amigo y yo vengo y digo: estoy arrecho. El taxista me pela los ojos y voltea. Y digo: sí, estoy arrecho. Y el tipo me pela los ojos y voltea. Y después él viene y me pregunta: ¿usted de dónde es? Y digo: no, de Venezuela. Ah, ok. Y digo, y le pregunto el por qué. Me dice: porque aquí esa palabra es otra cosa.
¿Qué es para usted esa palabra? Yo le digo, no, esa palabra en mi país es molesto, bravo. Allá tenía un significado totalmente distinto. Entonces, te he hecho este cuento porque necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que vamos a utilizar a la hora de comunicarnos si estamos fuera de nuestra frontera. ¿Por qué? Porque a ti en algún momento te va a tocar dar conferencias afuera. E imagínate que tú digas una palabra, vas a transmitir un mensaje y digas una palabra inadecuada y la persona te entienda algo totalmente distinto a lo que tú quieres transmitir. Entonces la comunicación se desvanece como arena entre las manos. Entonces esas son situaciones que tú y yo debemos entender y empezar a practicar. Y hablando de práctica, ¿quiénes estuvieron en el módulo anterior? Levante la mano. Ok, me gustaría saber, ¿hicieron los ejercicios de respiración? Usted dígame, ¿qué le pareció? Excelente. Ajá, ¿cómo te sentiste? Muy bien, yo lo hice, yo tres oportunidades que iba Ajá. a hablar con una por teléfono, Ajá. me sale que va por teléfono, pues hice mi ejercicio y chévere, me sentí bien. Relajada. Sí, totalmente. Con más confianza. Exactamente. ¿Hiciste el ejercicio del corcho? No, ese sí no. Ok, ¿quién hizo el ejercicio del corcho? Nadie. Ese es uno de los ejercicios fundamentales, ya que cuando tú te pones el corcho o el lápiz, tus órganos, tanto tu lengua como tus labios, van a ser mucho más flexibles para la articulación. Y el otro es el tema de la respiración. ¿Quién hizo, aparte de ella, el ejercicio de respiración? Levanta la mano. Milagro. Sientes más confianza. Ajá. Tienes mejor control. Sí. Y notas inevitablemente la diferencia de hacerlo. Claro. Y tienes mayor proyección de la voz, ¿cierto? Sí. Liliana. Efectivamente, cuando lo hice un ejercicio grabando. Ajá. Antes y después de una respiración. Sí. Si notas mayor centro en lo que dices, se nota más mayor seguridad y efectivamente la voz. Claro. Entonces, eso es importante. Si tú empiezas y aprendes a respirar, porque a nosotros en ningún momento nos enseñaron a respirar, tú vas a estar más relajado, vas a estar más controlado en situaciones de presión. Y segundo, cuando te toque hablar en público, vas a tener el aire suficiente para proyectar la voz. El que está allá de usted, Musevia, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Clara y inteligible. Sí. Eso es lo que pasa. O sea, yo aquí puedo dar una conferencia sin micrófono, debido a que la proyección es adecuada. Y porque esa es parte de la comunicación efectiva. O sea, la proyección de voz, la respiración, los ejercicios de articulación, ya que cuando tú comienzas a tener ese tipo de ejercicios, te vas dando cuenta que es mucho más fácil comunicar. Y hago énfasis, cuando tú vayas a comunicar en público, estructura tu discurso. ¿Para qué? Para que tu mensaje llegue a las personas con las cuales tú quieres transmitir ese mensaje. Los políticos lo hacen mucho. Los políticos, antes de hablar en público, estructuran todo su mensaje. E inclusive en estos días estaba leyendo y a mí me sorprendió que los presidentes de la República tienen un asesor que les estructura su mensaje y les asesoran de cómo moverse en el escenario. E inclusive la comunicación en ningún momento es verbal. Todo el mundo piensa que la comunicación es verbal. Sin embargo, el 60% de tu comunicación
es corporal. ¿Qué pasa si tú estás en la calle y estás manejando tu vehículo y un policía te hace así? ¿Qué es eso? Él en ningún momento te dijo, párate. Te hizo nada más así. ¿Sí o no? Entonces, la comunicación, hasta cuando tú estás en silencio, ¿verdad? Estás comunicando. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque tu comunicación corporal dice más que tus palabras. Porque tú puedes decir, estoy entusiasmado, y tu fisionomía es de decadencia. En estos días vi un video que me sorprendió mucho. El tipo decía que cuando tú estás erguido y estás caminando por la calle, tienes menos riesgo de que te atraquen. Ahora, si tú estás caminando por la calle así, tienes más riesgo de que te atraquen. ¿Por qué será eso? ¿Quién me dice? Porque hay confianza. Exacto. Alerta. Exacto. Y porque tu comunicación no verbal está generando una señal para que el atracador en su inconsciente diga, este es más vulnerable que el que está caminando erguido. Voy a tener más problemas con este que con este. Entonces todo eso hace que nosotros tengamos que estar pendientes de esa comunicación corporal. El próximo módulo voy a hablar más sobre eso, porque es un punto fundamental, ¿no? Para que nosotros podamos comunicarnos y dar un mensaje, no solamente, en ningún momento solamente en conferencias como esta, sino con tus hijos, cuando estás hablando entre amigos, cuando estás hablando con tu pareja, porque yo he escuchado muchas veces que hay muchos conflictos de pareja por un tema de comunicación. Si te comunicas con él o con ella de una forma adecuada, los niveles de conflicto van a bajar. En ningún momento digo que se van a acabar los problemas. Sin embargo, sí van a bajar porque vas a entender cómo se comunica tanto el hombre como la mujer. Y ambos se comunican de distintas formas, ¿no? Y eso yo lo voy a hablar ya en la próxima semana. Lo próximo es que una de las cosas importantes de la comunicación, cuando yo te hablo de la comunicación verbal y corporal, cuando tú vas a dar una conferencia de este tipo, la comunicación es todo. Es desde el que va a hablar hasta la mesa técnica, las sillas, el orden de las sillas, que yo hoy aprendí algo de Eusebia, tipo teatro. Antiguamente yo hacía esto de otra forma, sin embargo le doy gracias a Eusebia porque aprendí algo nuevo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todos nosotros tenemos que estar abiertos a aprender todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú estás en un escenario, tú necesitas generar las condiciones adecuadas para que el mensaje llegue efectivamente al inconsciente de la persona. Y una de las cosas importantes es que el escenario esté totalmente iluminado. ¿Para qué? Si el escenario no está iluminado, vas a perder el mensaje efectivo y la persona se va a desconectar completamente de tu mensaje. Y yo voy a hacer una prueba. Porfa, ¿quién me apaga todas las luces y me dejan encendido el videobin? Para que tú veas. Ajá. Si yo empiezo a hablar ahorita, ahí viene Olinda. Prende las luces rápido. Si yo empiezo a hablar con las luces apagadas, en los próximos 10 minutos, tú tienes esto encendido, hermano, amiga, te vas a
o te vas a dormir, te vas a desconectar y vas a decir internamente que se calle porque yo me voy. Eso pasa mucho cuando vas para el cine. ¿Quién le ha pasado? Tú vas al cine y tienes esa butaca tan cómoda, te acuestas atrás, tienes a tu pareja, ves la película y andas pescando. Estás así. Y si es una mala película, te dormiste. Totalmente. Entonces es importante, pues yo todavía no entiendo para qué los oradores apagan las luces. ¿Ves? No, Linda, lo que pasa es que cuando tú vas a hablar en público, tú necesitas que el que te está viendo te vea, porque tú eres el show de esto. ¿Ves? Si apagas las luces, desconectaste y el mensaje no llega. Si vas a vender, si yo vengo y voy a vender un producto de esto, imagínate, y apago la luz, lo que menos estoy vendiendo es el producto. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas importantes es generar el ambiente adecuado y prender todas las luces. Cuantas más luces, mejor. Lo que pasa es que yo creo que es un tema de billete de las productoras que quieren que vean sus televisores, todas esas cosas electrónicas para vender su servicio. Sin embargo, yo cada vez que doy una conferencia siempre le digo, préndeme todas las luces. Porque sé que si yo te apago la luz, perdí la conferencia. Es más, me voy. Porque de verdad no voy a hacer feedback. Y eso se pierde bajo el mar. Y entonces cuando algo se pierde bajo el mar es muy difícil conseguirlo, al menos que seas tú un buzo muy, muy bueno y te metas. Entonces, eso es un punto importante. El otro punto importante es que las presentaciones, cuando tú las vayas a dar, hazlas sin videos. Porque vuelvo al mismo punto. ¿Quién es el que está dando la oratoria? El orador. Imagínate, dame un cantante que a ti te guste. Un cantante. Chayanne. Suponte que tú pagas, todas las mujeres están unánime con Chayanne. Está bien, ¿no? Entonces, imagínate que tú pagaste $200 para ir a ver a Chayanne en persona. Y el tipo cuando llega al escenario te diga, yo en ningún momento voy a cantar, te voy a poner un video mío. ¿Cómo te sentirías? Igualito. Si yo vengo y te pongo un video, y peor aún si pones un video que en ningún momento sea tuyo, un video de cualquier orador internacional, le estás dando el poder al tipo o a la persona. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me pasó, yo recuerdo que fue un evento y en ese momento pusieron un video de Daniel Javif, ¿no? Y cuando terminó el evento yo le pregunto a la persona, ¿qué te pareció? Lo que más me gustó fue el video de Daniel Javif y lo voy a buscar por internet. Verga, Jesús, María y José. Entonces, tú eres el centro de la traducción. Imagínate, yo soy certificado por Jürgen en Neuroventa. Imagínate que yo te venga a hablar de Neuroventa y te pongo un video de Jürgen. ¿Qué pensarías tú, Gerardo? Bueno, no está claro lo que vio. Exacto. ¿Qué pensaría usted? Que voy a ir a los 90 aprender yo mismo. Ajá. Para eso mándame el video. Entonces, eso es. Ese detalle, como dicen por ahí, esos pequeños detalles hacen una gran diferencia. Ahora, si tú quieres poner un video, la excepción, hay varias excepciones. Primero, que sea un video tuyo, ¿verdad?
O sea, si yo te voy a poner un video que sea mío, de repente, si voy a contar mi historia y pasas un video mío, es adecuado, porque ustedes se van a identificar más conmigo. 2, el video tiene que ser máximo de 2 minutos. Más de 2 minutos, desconectaste a la gente, ¿no? Entonces, el otro es que si yo te quiero enseñar algo a través de un video, tiene que ser algo muy puntual, algo que tú realmente, yo te esté enseñando algo, una estrategia puntual. De repente, si yo te estoy hablando de comunicación, pongo un video de uno de los grandes vendedores del mundo, cómo él le cierra la venta a alguien. Ahí podemos analizar, pero que sea de 1 minuto. Si no, eso se desvanece. Y cuando se desvanece, si estás viendo más de 1 minuto o 2, perdiste a la persona. ¿Por qué? Porque la persona te va a decir, mándame un video. ¿Me entiendes? Es fundamental eso. Porque a veces queremos, y yo lo entiendo, a veces queremos poner un mensaje muy bonito, bastante potente, sin embargo, estás haciendo todo lo contrario. Estás arreando el burro para atrás y el burro lo tenemos que arrear hacia adelante. ¿Por qué? Porque la persona que está allí, ¿verdad? Y la persona que te presentó te dio la credibilidad de ser un experto en la materia. ¿Y qué va a pensar inconscientemente la persona que está sentado si le pones un video? Exacto. ¿Quién más? Una persona que no está preparada o tiene Exactamente. miedo, o tiene temor a dirigirse al público. Exactamente. Entonces, eso es importante. Esos detalles tenemos que empezar a manejarlos. E inclusive, cuando te hablo del escenario iluminado, todo el escenario tiene que estar adecuadamente colocado en su posición. Eso es como cuando tú conquistaste a tu pareja, ¿verdad? Tú pusiste un escenario adecuado para que esa persona, él o ella, se fijaran en ti, ¿sí o no? Sí. ¿Ves? Entonces, tú de repente, si eras hombre, tú la llevaste a una discoteca o la llevaste a cenar en un lugar romántico. Ahora imagínate si tú la quieres conquistar y la llevas a otro lado, que no sea el adecuado. El efecto es el contrario. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas condiciones son importantes para lograr que la comunicación sea más efectiva con cada una de las personas, ¿verdad? Y recuerda, el tema corporal es fundamental, ¿no? Entonces, continuamos aquí con el otro punto, que es la entonación y la velocidad. ¿Para qué entonación y velocidad? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Levante la mano. Usted dígame. Para la confianza y la seguridad en la persona que está hablando. Exactamente. Otro, Belki. Para proyectar lo que quieres decir. Ajá. Y que la persona lo entienda fuerte y claro. Ajá. Otro, usted, su nombre. Américo. ¿Perdón? Américo. Américo. Ajá. Porque el timbre de voz es adecuado. Un timbre de voz cuchillón, fastidia. Sí. Un timbre de voz muy grave no te transmite. Ajá. Hay que tener una entonación que sea como que tú puedes matizar hacia arriba. Exactamente. Matizar profundamente. Exacto. Otro. Usted diga, usted quiere hablar. Dígame. Tampoco muy rápido, Exacto. porque si no, entonces la gente no te va a entender. Ajá. No tampoco tan lento porque tiene que ser Exactamente. cansado. Entonces, ¿por qué la entonación y la velocidad? En oratoria, si tú estás dando una conferencia, sea online, sea presencial, o estés hablando con un grupo de amigos, necesitas tener una entonación variable. Pues si yo en este momento te hablo en un tono de voz lineal, toda la conferencia, tú te vas a dormir.
Entonces necesitamos subir el tono de voz, bajarlo, mantenerlo. Subir, bajarlo y mantenerlo. ¿Para qué? Para que el cerebro se despierte. Si el cerebro se despierta, vas a captar la atención. Si captamos la atención, la otra persona está más dispuesta a escucharte. Y si está más dispuesta a escucharte, tienes más probabilidades de que tu mensaje lo transmitas más efectivamente. Es importante esto, sí, dígame. Hablando en relación a lo de la velocidad, que no me recordó de hecho lo del apresuramiento, ¿no? Porque yo tengo eso. Y a nosotros en la actuación nos enseñan que de hecho no es solo prepararte para el día del escenario que lo vas a hacer, es que uno tiene que aplicar eso a diario. A diario, exactamente. O sea, el día de que estás hablando con tu mamá por teléfono, para que eso sea un hábito y cuando te pares ahí eso te limpia. Exactamente. Igual que la respiración. Igualito, exacto. Y eso es, como decía ella, es un hábito diario. Yo recuerdo que cuando yo comenzaba en la locución, uno de los ejercicios que a mí me mandaban era grabarme y escucharme. Y hacer tonos altos, tonos bajos y lineales. Para irme acostumbrando a hablar de esa manera. Porque si yo en este momento te hablo con un tono muy bajo, tú te vas a dormir. Y si te vas a dormir, realmente te vas. O sea, te vas en ningún momento desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental, ¿verdad? Y si te vas desde el punto de vista mental, chao. Por eso es que los grandes oradores modulan la voz. Ustedes vean los discursos de Obama. Obama habla alto, baja la voz, mantiene la voz y sube la voz. Donald Trump hace lo mismo, con un estilo distinto, ¿verdad? E inclusive dentro del negocio. Tú escuchas a Luis Costa y él tiene una modulación de voz buena. Sube, baja, y tú estás ahí, atento. Puño, ¿qué tipo que va a decir? Igual que José Bobadilla. Bobadilla te mantiene, mira, todo el audio, porque utiliza eso. Y además utiliza otras herramientas que ya vamos a hablar. Entonces, que en paz descanse nuestro doble diamante Mario Orsini. Mario era un genio. Era impresionante ese señor. Cómo conversaba y te enseñaba con historias y metáforas. Entonces tú te sentabas a escucharlo y estabas embelesado. Porque Mario tenía ese don de palabra. Ahora, que Mario lo aprendió de un día para otro, yo estoy seguro que no. Mario a través de los años fue practicando y realmente él aprendió a comunicar efectivamente de esa forma. Y cuando tú tienes esa capacidad de comunicar con tonos altos, bajos, medios, te vas a conectar. Y sobre todo en las transmisiones online, que a veces nos relajamos un poco, necesitamos en esas transmisiones tener más la modulación y el ritmo. ¿Por qué? Porque no tienes a la gente enfrente. Si tú estás online hablando y hablas de una manera lineal, tú no sabes qué está pasando en el computador del otro. De repente tienes los audífonos y si empiezas a hablar así, bajito, que no se escucha, ya te doy la palabra. Tal. El hombre se quita los audios, se va para el baño, voy a hacer. Ahora, si tú vienes y dices, y vamos a hacer esto, y con este negocio tú vas, entonces lo mantienes ahí, el hombre, a pesar de que quiere ir para el baño, se mantiene ahí, y como dice Luis Cosa, aprieta ese. Ajá. Es así. Dígame usted, señorita, ¿su nombre? Jenny. Algo que me gustaría aportar, bueno, Ajá. nosotros estudiamos comunicación social, Sí. periodistas
enseñan como básico Sí. es no solamente enfocarnos en el mensaje y en cómo lo vamos a transmitir, que es importantísimo, y todas estas cosas enriquecedoras, pero también a quién nosotros vamos a transmitir. Exactamente. Porque, por ejemplo, me pasa muchísimo que yo hablo muy rápido, entonces una vez un profesor me dijo, es que tu problema no es que hables rápido, porque si tú, por ejemplo, te estás dirigiendo a personas de un público muy joven, tu tono es adecuado, Claro. porque los jóvenes van así, van a millón, Claro. y quieren el mensaje rápido, directo y Claro. preciso, pero a lo mejor si tu público es un poco más mayor, tú tienes que un poco sensibilizar la manera en cómo tú Exacto. el mensaje, entonces a veces no es tanto enfocarnos en el mensaje, sino también ver al público. Exactamente. Y ese es un punto que vamos a tocar la semana que viene. ¿A qué público tú vas a ir dirigido? Porque lo que dice Jenny es muy fundamental. Pues si tú le vas a hablar a gente muy técnica, necesitas aprender su vocabulario técnico, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en el negocio de Amway y yo le pregunto a algún invitado, ¿quién es invitado aquí? Ajá, te pregunto a ti, mete un frontal. ¿Sabes qué es eso? No. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de frontal a una persona que está viendo. Y yo cuando estaba, y te he hecho un cuento, tú sabes que cuando yo transmitía los partidos de la selección, ¿verdad? Venezuela en ningún momento es un país futbolísticamente desarrollado, ¿verdad? Y yo tenía la discusión con mis colegas, porque yo les decía, pana, si nosotros en Venezuela no somos futbolísticamente desarrollados, no hables de manera técnica, al menos que estemos en San Cristóbal, Mérida o Trujillo, porque la gente te va a entender, ¿verdad? Si yo estoy en Argentina, en Brasil, en Paraguay o Colombia, puedo hablar de aspectos desde el punto de vista futbolístico técnicos, porque si yo vengo y estoy hablando de fútbol y te digo el wing derecho, nadie me va a entender, al menos que sea un gocho como Gerardo, ¿verdad? Entonces yo te tengo que decir que es un wing derecho para que tú entres en contexto y puedas establecer conexión conmigo. Y trasladándolo al negocio es lo mismo. Si yo tengo gente que en ningún momento ha entrado o son nuevos, yo tengo que explicarle qué es un frontal, qué es una profundidad. Porque si no, la persona que está ahí se va a fastidiar, no sabe, y después va a estar como pajarito en rama, mirando para todos lados, ¿verdad? Entonces, el otro punto importante que te quiero comentar es lo que yo les comentaba de Mario. Mario Orsini enseñaba con historias y metáforas. ¿Cómo enseña la Biblia? De esa forma. Escúchate los dos audios de Mario Orsini. Los nuevos aquí, pídanle que les pase audios de Mario. ¿Para qué? Porque Mario enseñaba con historias. Como yo te he venido hablando desde el módulo pasado y yo te he venido echando cuentos y te he venido hablando un poco en metáforas. Lo que pasa es que tal vez tú en ningún momento te has dado cuenta. Pero todo lo que yo estoy haciendo aquí es preparado. Yo sé a quién le pregunto y a quién no. ¿Por qué? Porque yo no dejo nada a la deriva. Y eso es importante cuando tengas una presentación. O sea, la manera como yo entré al escenario ya está preparada. La manera como les hablo ya está fríamente calculado. ¿Por qué? Porque yo quiero que el mensaje llegue adecuadamente a su inconsciente para que ustedes puedan empoderarse de estas herramientas y puedan llegar a la cima o escalar la cima que ustedes quieren. Pues yo en ningún momento sé cuál es la cima que ustedes quieren escalar. Está como la historia de un tipo que le dice que el maestro le dice a él,
corre esa cima que está allá. Y el hombre va, tiene como dos semanas corriendo y dice, es que la cima está muy jodida y sudando y tal. Y le vuelve, y llega al mes, dice, es que no puedo. Digo, y el maestro le dice, la cima, tú en ningún momento la puedes escalar porque tienes que aprender nuevas habilidades. Cuando las aprendas, esa cima va a ser irrisoria. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu cima? ¿Qué necesitas aprender para escalar esa cima y lograr las metas, objetivos o sueños que tú quieres? Porque alguien en el mundo tiene lo que tú quieres, ¿sí o no? Ayer precisamente hablaba con un amigo que él me decía que él le gustaría viajar al mundo. Y le digo, bueno, es que hay alguien que ya está viajando el mundo. Yo tengo unos socios y amigos que ellos han ido a Dubái. Entonces, tú quieres ir a Dubái, yo no sé si tú quieres ir a Dubái. Sin embargo, independientemente de donde tú quieras ir, ya hay alguien que fue para allá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando tú transmites el mensaje a través de historias y metáforas, vas a llegarle de una forma más efectiva, vas a entrarle como cuchillo en mantequilla al cerebro de la gente. Y cuando haces eso, tú dices, la hice. La hice porque independientemente de que te compre tu idea o no, esa persona se va a ir satisfecha porque tú lo aprendiste como todo un profesional en lo que estás desarrollando. Y esa comunicación se aprende practicando. Porque si en ningún momento practicas, ¿cómo vas a desarrollar habilidades? ¿Sí o no? Sí. Que la práctica a veces es dura. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo jugaba fútbol. Yo cuando jugaba fútbol, el entrenador mío, que era de la selección de Venezuela, sub-20, él me decía, bueno, si tú quieres llegar a jugar con la selección, tienes que entrenar todos los días. Y yo me quedaba 2 horas antes, después del entrenamiento. Que a veces dolía, sí. Sin embargo, el objetivo era llegar a jugar con la selección. ¿Ves? Y trasladarlo al negocio. Si tú quieres llegar a ciertos niveles, tienes que hacer cosas distintas. A que duele a veces llegar a las 10 de la noche a la casa, ¿sí? Yo en ningún momento sé qué es lo que tú vas a hacer. Sin embargo, para escalar tu cima, porque cada quien tiene una cima distinta, tienes que hacer cosas que a veces te gustan y a veces no. Entonces, cuando tú logras aprender esto, y es uno de los puntos más importantes, lo de la entonación y el ritmo y esto, si realmente ustedes logran aprender a desarrollar historias y metáforas, te digo honestamente que vas a tener una comunicación tan efectiva que la gente te va a recordar por siempre. Y piensa en un orador que te haya gustado. Recuérdalo, recuérdalo. Persona, vivo. Vivo o muerto. Recuérdalo. Pero digo yo en presente, o sea, que haya oído su conferencia. Exactamente. Ajá. O en audio, o en video, o en digital. Recuérdalo. Por ahí. Ajá. Santo Rey. Recuerda a ese orador. ¿Qué te impactó de él? Algo te tuvo que haber impactado y eso va a quedar por el resto de tu vida allí. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo Luis Costa. Ella murió. Y yo cada vez que lo escucho siempre lo recuerdo. O hago referencia a él. O a Mario Orsini.
¿Por qué ellos te impactaron tanto? Porque transmitieron un mensaje claro, preciso y conciso, y además a través de una historia y una metáfora. ¿Por qué Jesús prevalece en el tiempo? Por eso, porque tú lees la Biblia y a veces ni entiendes, es decir, tú dices que no entiendes, a veces tu inconsciente sí lo entiende. Tú lees eso y él te está enseñando a través de historias, metáforas. Como decía mi abuela, y habían dichos populares, mi abuela siempre dice, la cabra siempre tira para el monte. ¿Ves? O es mejor tener un pájaro en mano que 100 volando. Entonces, todo eso, dependiendo del discurso que tú hagas, es fundamental, es crucial. Y otra parte crucial es esto: si tú en ningún momento te sabes presentar y sabes culminar, tu presentación fue un desastre. ¿Por qué? Porque lo que queda es la presentación y la culminación. Si ustedes se dieron cuenta, cómo yo me presenté la semana pasada y cómo me presenté en esta oportunidad, yo estoy seguro que tú lo recuerdas. ¿Quién estuvo la semana pasada? ¿Se recuerda cómo yo me presenté? ¿Sí o no? ¿Lo recuerda? ¿Tú, Olinda, lo recuerdas? ¿Milagro? ¿Por qué? Porque si yo me hubiese presentado de una forma inadecuada, la presentación no hubiese tenido tanto impacto. Y si yo culmino de una forma inadecuada, tampoco. Yo recuerdo hace algunos años atrás, y yo aprendí de un locutor chileno. Yo recién estaba comenzando y nosotros teníamos un programa de fútbol de 9 a 10 de la noche, y yo me le quedaba viendo y yo le decía, viejo, tú eres un fenómeno presentando y despidiendo, ¿cómo lo haces? Y él se reía y me dice, venme y aprende. Y el tipo, de verdad, como presentaba y como cerraba, era genial, genial. Y eso enganchaba al público. Entonces, cuando tú estás en una conferencia como esta, si te presentas adecuadamente y cierras de una forma impactante, vas a tener en tus manos el poder de transmitir efectivamente tu mensaje. ¿Quién quiere transmitir un mensaje efectivo y poderoso a otra persona? Entonces tienes que tener mucho cuidado también, porque hay mensajes poderosos y efectivos que son dañinos. Y podemos hablar de aquí de muchos oradores que han sido fatales para la humanidad. Hitler tenía un mensaje dañino, entre otros personajes. Entonces, eso es crucial y clave. También puedes ver oradores que tienen un mensaje tan poderoso como Gandhi. Gandhi era cero violencia. ¿Y qué hizo Gandhi en la India? Todos sabemos lo que hizo él. Revolucionó toda una cultura. Nelson Mandela, un genio, 27 años en la cárcel. Salió a través del amor, fue presidente y fue el mejor presidente de su país. Entonces, cuando tú te comunicas en base a ciertos conocimientos, a historias y metáforas, te vas a dar cuenta que la gente va a asimilar mejor tu mensaje. Y cuando asimila mejor tu mensaje, ¿qué pasa? Llega y puede ser hasta décadas, hasta años, hasta que te mueras. Exacto. Por eso que algunos personajes históricos como Simón Bolívar
todavía siguen vivos en el recuerdo, no solamente de nosotros los venezolanos, sino de Latinoamérica. Yo recuerdo que en una oportunidad estaba en Portugal y estaba caminando por una plaza. 3 o 2. Ok. Y veo la estatua de Simón Bolívar. Y yo digo, ¿Bolívar qué hace aquí? Claro, está ahí porque lo están reconociendo de todas las virtudes que hizo. Y es importante eso. Cuando tú tengas ese mensaje tan efectivo, vas a tener la posibilidad de entrarle inmediatamente al corazón de la persona, enamorarla, seducirla en un buen término, y vas a poderle vender todo lo que tú deseas y quieres. Entonces, recapitulando, el primer punto, ajá, el segundo, ajá, tercero, sin videos, entonación y velocidad, ajá, historia y metáfora, sí, con tiempo. y presentación. Y para culminar, te voy a dar unos tips de cómo te puedes presentar. Puedes decir, ¿sabías que? Dices algo negativo y sigues. Como les dije, ¿sabías que el 80% de las personas en ningún momento se comunican efectivamente? O hace una vez, cuando yo estaba en tal sitio y echas un cuento tuyo o un cuento ficticio, ¿verdad? Y para cerrar, tú puedes decir, bueno, ya para culminar, la comunicación efectiva es tan importante que hasta un niño de 5 años, si se sabe comunicar adecuadamente, lo puede hacer. Y dejas eso, porque es una metáfora. Entonces, vas cuadrando tu discurso de manera inmediata y de una forma efectiva. Cuando tú tengas en tus manos o practiques cada uno de los puntos y aumentes tu comunicación, van a aumentar tus ventas. Y si unes ambas, te aseguro que tu comunicación va a ser tan efectiva que tú y yo nos vamos a ver en las playas, tarimas y escenarios del mundo. Dios me lo bendiga.